¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Voces en Directo, un programa que hacemos en el periódico El Economista para que podamos escuchar de viva voz, sin filtro y en directo, a los principales economistas que con sus análisis y diagnósticos se vuelven punto de referencia para la toma de decisiones, tanto de autoridades internacionales como de autoridades económicas nacionales. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conversar con un economista que se encuentra en el Fondo Monetario Internacional. Él está en el área que analiza la situación para América Latina, que para el Fondo Monetario Internacional es el hemisferio occidental. Y con él vamos a platicar sobre el petróleo, sobre el tema del petróleo y sobre todo su impacto en la reforma energética que nosotros recientemente aquí en México aprobamos, bueno, que se aprobó hace un año. En este momento vamos a hacer un enlace directo con Washington en la sede del Fondo Monetario Internacional para conversar con el economista senior del hemisferio occidental, Fabián Valencia. Si me permite, nada más vamos a hacer una breve pausa para comenzar con la conversación y con este enlace. En la nueva edición de Herlogy presentamos en exclusiva el Gravity Tourbillon, el primero de un minuto que realiza una rotación elíptica y que redefine toda su estructura tradicional. Además, encuentra todos los detalles del Salón Internacional de la Hot Horlogery 2015, el evento más exclusivo de la relojería de alta gama. Adquiérela en tiendas de prestigio o descárgala desde tu iPad en App Store. Mantente informado al momento a través de nuestras redes sociales. Síguenos a través de Twitter en @eleconomista. Búscanos en Facebook como eleconomista.mx. Además, para visualizar entrevistas, programas especiales, cápsulas y todo el contenido de El Economista TV en YouTube, los encuentras como Video El Economista. Interactúa con nosotros, participa, comenta y forma parte de la comunidad de economía y negocios más grande del país. El Economista. Información inteligente. Bueno, como les decía, estamos en un enlace hasta Washington, D.C., en las oficinas principales del Fondo Monetario Internacional, con el economista senior del FMI para el hemisferio occidental, Fabián Valencia. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenos días. Buenos días, Yolanda, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes por acceder a tomar esta conversación. Y déjenme ponerlos un poco en antecedente. Fabián Valencia es autor de un reporte que dieron a conocer recientemente, hace un par de semanas, el Fondo Monetario Internacional, que se llama Hecho en México, Reforma Energética y Crecimiento de las Manufacturas. Y bueno, el objetivo de esta conversación es conocer su opinión acerca del impacto que va a tener la aplicación, la ejecución de la reforma energética precisamente en este sector. Si me permite, la primera pregunta que me surge a mí es ¿por qué centrarse en el tema del impacto en manufacturas de la reforma energética? Bueno, desde que México firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, el sector manufacturero tuvo un despegue importante en México. Sin embargo, cuando hicimos nuestro estudio, hemos notado que uno de los obstáculos que siempre mantuvo para despegar aún más fue relacionados con electricidad. Entonces, por lo tanto, decidimos explorar cómo ayudaría la reforma energética a reducir esos obstáculos para una expansión mayor del sector manufacturero. Ok, muy bien. A mí me llamó también mucho la atención varios de los datos que ustedes manejan, pero uno de ellos, ustedes establecen que a partir de la ejecución de los cambios regulatorios se podría generar un aumento en la productividad manufacturera que podría agregar entre 0.2 y 0.6 puntos del PIB. ¿Me puede hacer favor de platicarnos cómo es que se podría llegar a este resultado? Efectivamente, en nuestro estudio concluimos que la reforma energética, a través de su impacto en el sector manufacturero, podría aumentar el PIB entre 0.2 y 0.6%. Y para llegar a esta estimación, tomamos en cuenta se le llegó luego de dos pasos importantes. El primero es tratar de estimar
en cuánto podría la reforma energética reducir las tarifas eléctricas para el sector industrial en México. Y para ello tomamos en cuenta que mayor inversión en gasoductos y mayor inversión en plantas de generación basadas en gas natural podrían permitir la sustitución del combustóleo por gas natural en la generación de electricidad en México, el cual es mucho más, de mucho menor costo. Esta sustitución podría generar una reducción promedio de tarifas eléctricas para el sector industrial de aproximadamente 13%. Entonces, con ese estimado de reducción de tarifas como producto de la reforma, el siguiente paso fue analizar cuán sensible es la producción manufacturera a cambios en los precios de insumos energéticos. Entonces, como te decía, efectivamente, en este estudio concluimos que la reforma energética, a través de su impacto en el sector manufacturero, podría generar un aumento en el PIB entre 0.2 y 0.6%. Ahora, para llegar a este número, nosotros seguimos dos pasos. El primer paso fue estimar en cuánto podrían las tarifas eléctricas caer como producto de la reforma energética. Y para esto llegamos a cabo el siguiente análisis. Si en México se sustituye el combustóleo por gas natural en la generación eléctrica, el cual es de mucho menor costo, entonces ello produciría una caída en las tarifas eléctricas de aproximadamente 13% para el sector industrial. Con este estimado, el siguiente paso fue calcular qué tan sensible es la producción en el sector manufacturero a cambios en los precios de los insumos energéticos. Y aquí un primer resultado interesante que obtuvimos en el estudio fue de que efectivamente la electricidad es el insumo energético cuyo precio más influye en la producción manufacturera. Entonces, con la sensibilidad que estimamos en nuestro análisis estadístico y ese % de reducción de tarifas eléctricas que estimamos en el primer paso, llegamos entonces al cálculo del impacto en el PIB global de entre 0.2 y 0.6%. Ok. Muy bien. Usted también dice en el análisis que la expansión del PIB podría ser mayor cuando se logre la convergencia de las tarifas eléctricas con las que tiene Estados Unidos. ¿Me puede hacer favor de platicarnos por qué? ¿Por qué con Estados Unidos? O si tiene que ver con más bien que bajen nuestras tarifas y poner el tope de Estados Unidos. Efectivamente. La razón por la cual comparamos México con Estados Unidos es porque la estructura de generación es, en cuanto a la dependencia en combustibles fósiles para generar electricidad, es muy similar. En los dos países, la generación depende aproximadamente en un 80% de estos combustibles y por lo tanto, si las tarifas eléctricas reflejan especialmente la estructura de generación, la cual determina el costo de la generación, entonces la pregunta es ¿por qué las tarifas eléctricas son diferentes? Y en México, el sector industrial paga aproximadamente el doble de lo que paga un usuario del mismo tipo en Estados Unidos. Ahora, si la sustitución de combustóleo por gas natural aproxima la estructura de generación en México a la de Estados Unidos, entonces un escenario hipotético que consideramos en el estudio es que eventualmente las tarifas eléctricas en México para el sector industrial podrían converger a los niveles observados en Estados Unidos. Ahora, el efecto en ese caso sobre el PIB sería mucho mayor, porque recuerda que en nuestro escenario base, el cálculo que hacemos de reducción de tarifas es 13%. Sin embargo, una convergencia de precios de la electricidad para el sector industrial a niveles de Estados Unidos implicaría una reducción de 50%, lo cual
sugeriría que el efecto en el PIB sería aproximadamente 3 veces mayor al que calculamos en nuestro escenario base. Pues estas observaciones que me dicen me hacen pensar, por favor dígame si estoy en lo correcto, me hacen pensar que mucho o que una parte importante del bajo desempeño que ha tenido la economía mexicana ha tenido que ver también con las altas tarifas de energéticas del sector industrial. No necesariamente, porque hay que diferenciar aspectos cíclicos de aspectos estructurales. Y el problema de México en términos de tarifas eléctricas es más bien un tema estructural, que está reflejado, como mencionaba anteriormente, al costo de generación que está dependiendo, o sea, el costo de generación eléctrica que depende de la estructura de generación. Por ejemplo, para darte un dato adicional, aunque los dos países, Estados Unidos y México, dependen en un 80% de combustibles fósiles, México depende aproximadamente en una quinta parte de combustóleo, que es mucho más caro que el gas natural, mientras que Estados Unidos depende en menos de 1% de su generación total en combustibles derivados del petróleo. Entonces, por eso es que nos enfocamos en la sustitución de combustóleo por gas natural en la generación como fuente de reducción de tarifas eléctricas, lo cual sería más bien un cambio estructural en la economía, que no está necesariamente ligado al desempeño cíclico del PIB. Uh-huh. Ok. ¿Cuándo se sentirán los beneficios de esta reforma? No sé si tengan ustedes la estimación. ¿Cuándo los sentiremos los hogares aquí en México? Porque por lo que me está diciendo, primero va a ser el impacto en las tarifas de las industrias. Pero ellos en algún momento, ¿ustedes estiman que vayan a trasladarlo a los precios finales, los que pagamos los usuarios? Bueno, nuestro estudio se enfoca únicamente en lo que es tarifas que paga el sector industrial. No te sabría decir qué ocurriría con las tarifas que actualmente son subsidiadas, porque eso está fuera de nuestro análisis, pero por ejemplo, ¿qué es lo que tendría que pasar para que se den los beneficios y las reducciones que estimamos en nuestro estudio? Primero, tendría que aumentarse la oferta de gas natural en México, y para ello se tendría que aumentar la capacidad instalada de los gasoductos para poder importar gas natural desde Estados Unidos, y se tendría también que desarrollar o construir nuevas plantas de generación que estén basadas en gas natural, o convertir las actuales que funcionan con combustóleo a gas natural. Ahora, naturalmente el desarrollo de esta infraestructura toma tiempo, eso no puede hacerse de la noche a la mañana, y por ello nosotros estimamos que los efectos que mencionamos podrían sentirse de aquí a 5 años. Ahora, eso no quiere decir que efectos entre hoy y 5 años más tarde. Los efectos serían graduales y se los empezarían a sentir a medida que la sustitución de combustóleo por gas natural se vaya dando, o se vaya completando. Ok, muy bien. Me quisiera preguntarle cómo impacta en este análisis que ustedes están haciendo, más bien en los resultados que ustedes encontraron tras este análisis, cómo les impacta la caída en el precio del petróleo. Es decir, de alguna manera esto ha desalentado o podría desalentar a los potenciales inversionistas para venir a producir a México, o a mejorar la técnica de producción y extracción de gas natural, del mismo petróleo, de la transformación de los mismos. ¿Esto puede tener algún impacto negativo para los beneficios de la reforma? Bueno, aquí hay que distinguir dos temas importantes. Primero, la sustitución de combustóleo por gas natural en la que basamos nuestro estudio. Eso no se vería afectado porque el incentivo para esa sustitución está determinado por la diferencia de precio entre combustóleo y el gas natural, la cual se ha mantenido en niveles similares a pesar
de la caída en el precio del petróleo, porque el gas natural también ha bajado de precio. El segundo tema relacionado con la caída del precio del petróleo es si eso causa problemas para los incentivos de compañías petroleras a invertir en México. Ahora, naturalmente que con precios más bajos la exploración y explotación podría volverse más rentable, menos rentable, y eso podría impactar en un futuro los incentivos de esta compañía. Sin embargo, no vemos eso como un problema para México en el corto plazo, porque los campos que están actualmente como parte de la ronda 1 que han salido a licitación, son campos más que todo de bajo costo de producción, que son aún rentables a los niveles de precios y condiciones de mercado actuales. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por contestarnos esta última pregunta de este bloque, sobre todo porque sí ha causado mucha preocupación aquí en México la trayectoria que han traído los precios internacionales del petróleo, sobre todo cuando nos han dicho que la reforma energética es una de las más importantes del paquete de reforma aprobado en los últimos 2 años. Fabián, si me permite, nos vamos a ir a un breve corte y regresamos a platicar precisamente sobre este tema. Ustedes mismos en el análisis del que usted es autor explican que es la reforma más transformadora de las 11 aprobadas. Me gustaría conocer cómo se está sustentando esta observación. Perfecto. En un momento regresamos con usted. Muchísimas gracias. El Economista. Somos el medio líder en información de economía, finanzas y negocios. Además del diario impreso, contamos con suplementos como Autos, la guía perfecta para seleccionar los autos, montos y accesorios que marcan las tendencias del sector. Políticos, mostramos a los políticos desde un panorama más profundo, siguiendo sus diversas facetas. Turismo, ofrecemos al lector un amplio panorama para planear sus viajes de negocios, reuniones o placer. Fondos, ofrecemos la herramienta más confiable para la toma de decisiones a la hora de invertir. Termómetro económico, sección diaria donde detallamos los mercados en 16 páginas a todo color, llevando a nuestros lectores toda la información necesaria. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, el lujo y lo más prestigiado de la moda. Te presentamos Bistronomy, la revista para el foodie mexicano. Tiene la misión de llevar a nuestros lectores en un recorrido por los mejores lugares para degustar platillos de excepción. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Equestrian, la única revista de estilo de vida ligada al mundo ecuestre. Podrás encontrar noticias relacionadas con el lujo, los looks y accesorios obligados para él y para ella, los mejores gadgets, relojes, joyas, autos, motocicletas, vinos, restaurantes, platillos, spas y destinos. Si eres amante de la vida náutica, te presentamos Luxury on Board, donde te mostramos los mejores destinos nacionales e internacionales. Te ofrece un directorio actualizado con las marinas en México más importantes. Horloger, la revista de alta relojería, te ofrece todos los contenidos relacionados con las grandes novedades presentadas por las marcas, así como un recorrido desde las entrañas por una de las industrias más importantes en el mundo del lujo. Aquí encontrarás los mejores contenidos sobre las grandes ferias de relojería, como Baseball en Basilea, Suiza, el Salón Internacional de Auto Luxury en Ginebra, Suiza, y el Salón Internacional de Alta Relojería en México. Pues regresamos a esta conversación que tenemos en directo a las oficinas del Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C., con Fabián Valencia, quien es economista senior del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Y me gustaría hacer una observación que no les había comentado al iniciar. Las opiniones que nos está dando el economista no son necesariamente las que tiene el directorio del Fondo Monetario Internacional. Se trata de un documento de trabajo, de un análisis que desarrolló el mismo Fabián Valencia, ¿es correcto? Así es. Muy bien, muy bien. ¿Sí?
No, y cabe mencionar que es un trabajo preliminar que está sujeto a revisiones y a trabajos adicionales que seguiremos haciendo para entender el impacto de la reforma energética en México. Claro, claro, así lo entendemos, pero es bastante ilustrativo para nosotros aquí en México porque nos permite ver desde el punto de vista, más bien cómo nos están viendo desde afuera, cómo están viendo estas reformas, porque aquí de pronto estamos inmersos pues en la situación política o económica que se va desarrollando, y ustedes pues tienen una observación mucho más objetiva. Si me permite, me gustaría seguir con este tema del impacto del precio del petróleo. Yo no sé si usted tenga alguna estimación de cuál será el impacto general que va a tener esta caída que ya ha acumulado más del 50% del precio internacional del petróleo, sobre todo en las economías que tienen una alta dependencia o una alta participación, de los ingresos petroleros en sus finanzas públicas, como es el caso de México, como es el caso de Colombia. No sé si tengan ustedes alguna estimación. Bueno, te podría mencionar en el caso de México en particular, que es la economía que sigo más de cerca. Como es de conocimiento público, México mantiene el programa de coberturas petroleras y eso protege sus finanzas públicas en el 2015. Por lo tanto, nosotros pensamos que el impacto de la caída del precio del petróleo se la empezará a sentir a partir del 2016. Y nuestras estimaciones preliminares y basadas en las condiciones de mercado actuales arrojan que podría llegar a niveles de 0.7% del PIB en el 2016. Sin embargo, ese número pues no incluye ninguna medida compensatoria del gobierno, es simplemente el impacto directo, y asimismo está sujeta a cambios a medida que cambian las condiciones de mercado. Así que seguiremos monitoreando la evolución de los precios del petróleo y actualizando nuestro análisis sobre el impacto en las finanzas públicas. Bueno, pues esta proporción de la que usted me está hablando, esta estimación que tienen del impacto que podría tener en finanzas públicas para el próximo año, es precisamente del tamaño del ajuste al gasto que acaba de hacer el gobierno federal. Entonces, obviamente están coincidiendo las estimaciones que tienen ustedes sobre las que tiene el gobierno. Bueno, no te sabría decir exactamente cómo se comparan las dos, porque la una está orientada hacia recortes para este año, mientras que habrá que ver qué pasa los años en el 2016 con el presupuesto del 2016, y eso tendríamos que ver cuando ya haya más información. Ok, muy bien. Si se ejecutara la reforma este mismo año, bueno, todavía faltan varios meses para que termine el año, la expectativa es que así suceda, que ya se empiece a ejecutar, la reforma energética me refiero. ¿Podría limitarse de alguna manera el impacto que tendría la volatilidad que hemos seguido viendo en el precio del petróleo, en el precio internacional del petróleo? Bueno, la volatilidad del precio del petróleo impacta las finanzas públicas, principalmente por la dependencia que tienen las finanzas públicas en México al petróleo, a los ingresos por venta de hidrocarburos. Sin embargo, hay un elemento importante de la reforma que ayudará a mitigar el impacto de esa volatilidad, que es la creación del Fondo Mexicano del Petróleo. Sin embargo, como tú sabes, un proceso natural para que estos fondos estén en pleno funcionamiento es que primero acumulen los fondos necesarios para poder llegar a cumplir su función plena, y para eso pues naturalmente tomará algunos años. Sin embargo,
cuando ya haya llegado a acumular ahorros, entonces será una herramienta importante para poder mitigar el impacto de la volatilidad de los precios del petróleo en las finanzas públicas. Ok. Fíjese que ahorita que estaba usted dándome esta respuesta, estaba yo recordando que en las conclusiones del artículo 4 que dieron a conocer, el artículo 4 para México, que dieron a conocer en noviembre pasado, traían ustedes una estimación de las inversiones que podrían llegar al país a partir de la ejecución de esta reforma, de la reforma energética. Y bueno, ustedes hacían referencia a las estimaciones que tienen consultorías y grupos financieros globales, y ustedes decían que se situaban en la parte baja de estas estimaciones, que estaba en 30,000 millones de dólares. Quisiera preguntarle si a pesar de esta caída en el precio internacional del petróleo, ustedes siguen estimando que podrían llegar este tamaño de inversiones. Bueno, déjame primero explicarte un poco ese número, ¿no? Nosotros estimamos que como producto de la reforma podrían llegar entre 10,000 y 15,000 millones de dólares anuales entre el 2016 y el 2019, y luego llegarían a un rango entre 20,000 y 30,000 millones de dólares entre el 2020 y el 2025. Entonces, 30,000 millones de dólares es el tope de nuestro rango al cual llegarían pues de aquí a 10 años, ¿no? Ahora, como te decía anteriormente, ¿no? Los riesgos han aumentado y bueno, este es un pronóstico y como todo pronóstico está sujeto a riesgos. Y esos riesgos están atados al comportamiento del precio del petróleo. Sin embargo, como te mencioné también, no creemos que, de momento estas siguen siendo nuestras proyecciones, y principalmente porque en el corto plazo no creemos que la caída del precio del petróleo afecte importantemente el incentivo de compañías petroleras a invertir en México, ya que los campos que se están licitando actualmente son campos de bajos costos de producción, los cuales aún son rentables para explorar y explotar, ¿no? Muy bien. ¿Qué tiene esta reforma energética, que era lo que decía yo antes de dar paso al corte? ¿Qué tiene esta reforma energética que les hace a ustedes en el Fondo Monetario Internacional afirmar que es la más transformadora de las 11 que se aprobaron aquí en México en los últimos 2 años? Bueno, es su alcance. O sea, como tú sabes bien, la reforma abre un sector a la inversión privada que ha estado cerrado por 3/4 de siglo y no solamente, y permite esta inversión privada en muchas formas y en toda la cadena de valor. Y el alcance que tiene la reforma, como ejemplo, va a tener efectos en toda la economía, y como ejemplo de ello es el estudio que hemos hecho para mostrar cómo su efecto a través de su impacto en los precios de la electricidad y a su vez en la producción manufacturera podrían aumentar el PIB en México. Ok. Nada más para poner en antecedente a nuestra audiencia, si es que no han tenido oportunidad de leer este documento que es de libre acceso en la página del Fondo Monetario Internacional, quisiera yo nada más comentarles que además de estimaciones econométricas que obviamente sabemos que hacen bastante bien en el Fondo Monetario Internacional, ustedes hicieron una comparación entre las reformas energéticas de varios países, las que se han aplicado en varios países. ¿Me puede platicar un poco al respecto, más o menos qué países son y en cuánto tiempo hicieron esta serie de reformas? No, lo que nosotros hicimos en el artículo fue citar literatura de otros autores que habían hecho estudios similares sobre impactos de reformas energéticas. Lamentablemente esto no es un área en la que elaboramos mucho en nuestro artículo, simplemente mencionamos que nuestro trabajo no es el único en el área, pero es innovador porque nos enfocamos a datos desagregados, los cuales no se habían utilizado antes.
Pero se hacen comparativos entre otros países, ¿no? Se han hecho en otros estudios, pero no en el nuestro. Ok. Finalmente me gustaría preguntarle, México se caracteriza, así como en los últimos 2 años, por la posibilidad que ha tenido de ponerse de acuerdo, sobre todo las áreas políticas, para sacar adelante estas reformas transformadoras. Se ha caracterizado por el bajo cumplimiento de la ley. Tenemos las leyes bien armadas, pero no siempre se ejecutan como están en el papel. Quisiera preguntarle, ¿qué podría pasar si en algún momento esta reforma que ustedes consideran, y como muchos organismos internacionales consideran que es una reforma tan importante, tan relevante para el desempeño económico, qué va a pasar si en algún momento se queda nada más en el papel? Bueno, como tú sabes, Yolanda, la clave del éxito de un proceso reformatorio como este está en la implementación. Y eso es crítico no solamente en México, sino en cualquier país del mundo en el que se lleve un programa de reformas de este nivel. Por lo tanto, es clave que, por ejemplo, los entes reguladores lleven a cabo una labor efectiva. Sin embargo, resultaría un poco especulativo decir qué pasaría si las cosas no funcionan a perfección y cuán menores serían los beneficios, ¿no? Es decir, estamos partiendo, tanto nosotros aquí en México, la gente que vamos a ser beneficiados por esta reforma, como ustedes que hacen los análisis y que lo ven desde fuera, partimos de la buena voluntad de que sí se va a ejecutar y que esta vez sí vamos a obtener los beneficios que ustedes están estimando, siempre y cuando se ejecute tal como está en el papel. Y bueno, y quería pues, primero que todo, agradecerte por la pregunta y culminar con una reflexión adicional, pues notando que, como te decía, la caída del precio del petróleo ha aumentado los riesgos, pero no la vemos que de ninguna manera afecte la estabilidad macroeconómica de México, dada su solidez. Perdón, nada más, muchísimas gracias por esta observación, pero no quisiera yo dejar pasar esta oportunidad ahora que me está tocando el tema de estabilidad para preguntarle sobre la situación que se está viviendo a nivel mercados con el fortalecimiento del dólar. Aquí en México y en varias, como en la mayoría de las monedas emergentes, pues sí hemos tenido unas depreciaciones importantes que han motivado incluso intervenciones de la Comisión de Cambios para tratar de atenuar esta volatilidad. Quisiera preguntarle si ustedes tienen alguna estimación de cuándo podría moderarse esta volatilidad y cómo están viendo al peso frente al fortalecimiento del dólar. No, lamentablemente no te podría dar una estimación porque no la tenemos. Nosotros seguimos monitoreando las condiciones de mercado en Latinoamérica y en general, pero no tenemos estimaciones de cuándo podría esta volatilidad disiparse. Uh-huh. Muy bien, pero ¿prevén ustedes que pudiera afectar de alguna manera la depreciación de nuestra moneda en las finanzas públicas? Bueno, una depreciación de la moneda en parte ayuda a las finanzas públicas porque los ingresos del petróleo son en dólares. Entonces, por un lado hay un efecto positivo. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por respondernos, por conversar con nosotros. No sé si quiere agregar algo más. No, solamente darte una vez más las gracias, Yolanda, por la invitación y aquí estamos a las órdenes. Muchísimas gracias a ustedes. Estuvimos en un enlace con el Fondo Monetario Internacional en sus oficinas centrales en Washington, D.C. y conversamos con Fabián Valencia, quien es economista senior del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional, que es el área en donde se hacen las observaciones, análisis y diagnósticos sobre nuestra región, que es América Latina. Muchísimas gracias, Fabián, por este enlace. Gracias a ti, Yolanda.
Y muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes, y no olviden que pueden ver la repetición de esta emisión en la página del periódico, en la dirección www.eleconomista.tv /Voces en Directo. Muchísimas gracias.